Este es el primer video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría. La primera pregunta que contestaremos es ¿por qué y cuándo pretensar en flexión? Para ello analizaremos tres vigas gemelas. Las mismas tendrán idénticas calidades de hormigón y acero, idéntica geometría, y las tres están armadas con acero para pretensado, y lo que varía entre ellas es el nivel de pretensado, es decir, la tensión que se aplica a las armaduras durante el tesado. Para ser más explícitos, no hay armaduras pasivas. Las tres vigas están construidas, como ya se ha dicho, con los mismos materiales. La primera de ellas, denominada viga C, tiene armadura, pero esta armadura no está pretensada, es decir, PC es igual a 0. Tendremos entonces la viga con su vaina. Dentro de la vaina instalaremos el elemento tensor con un anclaje pasivo a la izquierda, un anclaje activo a la derecha, pero en este caso no aplicaremos una fuerza de gato que luego será anclada. En el segundo caso, al que denominaremos viga U, la armadura estará fuertemente pretensada. Llamaremos a este caso P sub U y obviamente la carga de tesado será mayor que 0. Tendremos entonces la acción del gato sobre el hormigón que luego será anclada. Finalmente tendremos una tercera viga, la viga T, cuya carga de tesado se encontrará entre las dos anteriores. Veamos entonces el comportamiento de la viga C para cargas crecientes. Tendremos un primer tramo recto hasta la fisuración. Luego tendremos una carga de servicio que se ubica por encima de la carga de fisuración. Se tendrá entonces una situación para la cual no hay fisuración para cargas permanentes y hay una pérdida importante de rigidez flexional por efecto de la fisuración. Eso se ve en el quiebre que presenta el diagrama y en que el segundo tramo del diagrama tiene una menor pendiente que el primero. La segunda viga, la viga tipo U, tiene una carga de fisuración mucho más alta que la viga tipo C. En ella la carga de servicio se encuentra por debajo de la fisuración. Entonces, no hay fisuración bajo cargas de servicio y hay una contraflecha para cargas permanentes. Si nosotros miramos el diagrama de la viga U, observamos que no arranca en 0. El origen está corrido hacia la izquierda, indicando que en la sección media, que es la sección que estamos estudiando, la viga presenta una contraflecha, presenta un levantamiento. Incluso para la carga de servicio, la viga tiene ahora una flecha positiva, pero para el nivel de cargas permanentes aún manifiesta una pequeña flecha negativa. Es decir, aún para cargas permanentes, la viga tiene una pequeña contraflecha. Finalmente, lo que se observa es que para cargas de servicio, la viga mantiene íntegra su rigidez. En el tercer caso, la viga tipo T, tendremos una carga de fisuración intermedia y una carga de servicio que se encuentra ligeramente por encima de la carga de fisuración. No hay contraflecha para cargas permanentes. Estamos viendo que para cargas permanentes hay una pequeña flecha hacia abajo. Y casi no hay pérdida de rigidez por fisuración. De modo que es una situación interesante porque la viga no presenta una contraflecha tan importante que estéticamente puede ser cuestionable y tampoco hay una pérdida de rigidez por fisuración importante. Preguntémonos entonces por qué pretensar.
Pretensamos para evitar o limitar la fisuración bajo cargas de servicio y de esta manera obtener, a igualdad de secciones, estructuras más rígidas que las de hormigón armado. Asimismo, al aumentar su luz, las estructuras requieren mayor rigidez para cumplir los estados límites de deformaciones y o vibraciones. Y las estructuras pretensadas satisfacen estos estados límites con menores requerimientos de altura y en consecuencia con menores pesos. Consecuentemente, las estructuras pretensadas son más eficientes para luces importantes, dado que pesan menos, generando menores solicitaciones y reacciones por peso propio. Y en el caso de las estructuras que tengan que ser lanzadas, por ejemplo, mediante el empleo de grúas, llevan también a elementos más livianos y más fáciles de manipular. ¿Cuándo pretensar? Con el correr de los años, se han ido definiendo rangos de aplicación para las estructuras de hormigón armado y para las de hormigón pretensado. Es decir, no hay que estar pensando cada vez si corresponde pretensar o no corresponde pretensar. Ya hay una práctica que ha instalado rangos de luces y cargas para los cuales uno ya sabe si corresponde aplicar una estructura pretensada o una estructura de hormigón armado. Por supuesto, siempre existe un cierto rango de solape que hay que estudiar caso a caso. Luego se verá que el uso de pretensado está asociado a la prefabricación y o a las estructuras de mayores luces. Veamos ahora cuál es la efectividad del pretensado según sea el trazado del cable, es decir, según sea la geometría del cable. Para visualizar la efectividad que un cable puede tener al variar su trazado, partiremos de un ejercicio hipotético en el cual una viga de eje recto como la que se visualiza en la figura está sometida a una carga externa Q. Dentro de dicha viga se materializa un cable recto con una excentricidad variable caso a caso a la que denominaremos E y mediremos como positiva hacia abajo del centro de gravedad de la sección. El ejercicio consiste en calcular la carga de pretensado de modo de anular las tracciones originadas por la carga Q en la sección de momento máximo para diferentes excentricidades E. La viga es de sección rectangular, está simplemente apoyada, consideraremos que no tiene peso propio y que el pretensado, como ya se ha dicho, se realiza mediante un cable recto. Las solicitaciones serán entonces solamente el momento exterior producido por la carga Q, es decir, que el momento máximo ME resultará igual a Q por L sobre 4. El pretensado origina un estado de flexión compuesta, a diferencia de la carga exterior, que genera un estado de flexión simple. La flexión compuesta está materializada por una carga axial N, que es igual a la carga de pretensado P, y un momento de pretensado que es el producto de P por E. Las tensiones normales debidas al momento exterior se obtienen directamente como el cociente entre el momento debido a la carga Q y el módulo resistente. La superior será igual al momento dividido el módulo resistente y la inferior vemos que figura con un signo menos porque trataremos a las tracciones como negativas. El pretensado entonces genera un estado de flexión compuesta. En el caso de la fibra superior tendremos la compresión proveniente de la carga exterior, P sobre A, y tendremos una tracción proveniente del momento generado por la fuerza de tesado. En cambio, en la fibra inferior se tendrá que ambos efectos se suman. Si la carga P actuara con una excentricidad E que la ubicara por fuera del núcleo central, en la fibra superior aparecerían tracciones. El área se calcula directamente en este caso como el área bruta, B por H, y el módulo resistente como B, H cuadrado sobre 6. La fuerza de pretensado se obtiene entonces neutralizando las tracciones en la fibra inferior producidas por la carga exterior Q. Es decir, igualamos a cero el efecto de la tracción producida por la carga Q más las compresiones producidas por la fuerza de tesado. Queda entonces que P es igual a MQ dividido H sobre 6 más E. Vamos a ver ahora qué ocurre
si el cable estuviera centrado, es decir, si el cable fuera baricéntrico. En este caso, despejando, obtenemos que P es igual a 6K, llamando K a MQ sobre H. Entonces, en la zona inferior vemos en un gráfico dónde se ubica el valor de P cuando E es igual a 0. También vamos a ver qué pasa con las tensiones. MQ produce un diagrama doble triangular de tensiones. P produce un diagrama centrado de tensiones más un diagrama nulo debido a la excentricidad. La resultante es un diagrama triangular que tiene en la zona inferior, en la fibra inferior, un valor igual a 0, que era el objetivo de pretensar, y en la fibra superior un valor al que vamos a llamar 2 sigma Q superior. Probemos ahora qué pasa cuando la excentricidad es igual a h sobre 6, es decir, cuando el cable se ubica en el extremo inferior del núcleo. Ahora, la carga de tesado necesaria para anular las tracciones en la fibra inferior pasa de 6K a 3K. Si analizamos nuevamente las tensiones, tendremos que la carga de pretensado produce un efecto equivalente a una compresión centrada más un efecto equivalente a una flexión simple. Superpuestos dan un estado de flexión compuesta. Nuevamente el diagrama final va a ser un diagrama triangular, pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora la tensión en la fibra superior es sigma Q superior. Recordemos que antes era 2 sigma Q superior. Seguimos adelante y ponemos ahora la excentricidad en h sobre 2. Se trata de un caso imposible porque el cable quedaría sin recubrimiento, pero esto es un ejercicio simplemente para ver cómo varía la efectividad del cable cuando se aumenta la excentricidad. Y entonces llegamos a que la fuerza de pretensado necesaria para anular las tracciones en la fibra inferior es igual a 1,5K. Habíamos arrancado de 6K. Nuevamente vemos qué pasa con las tensiones. Tenemos las tensiones debidas a la carga exterior no varían. Las tensiones de compresión equivalentes son cada vez más pequeñas porque P es cada vez más pequeño. La excentricidad hace que el efecto de flexión producido por el pretensado se vaya haciendo cada vez más eficiente porque tiene cada vez más brazo de palanca. Y entonces las tensiones en la fibra inferior siguen siendo 0 y en la fibra superior pasan a ser sigma Q superior dividido 2. Básicamente lo que podemos ver en este gráfico es la forma en que el aumento de la excentricidad hace disminuir la carga y hace disminuir también las compresiones en la fibra superior. Obviamente la zona punteada de ambos gráficos nos está mostrando situaciones que o bien no verifican un recubrimiento adecuado o bien están directamente por fuera de la sección. Conclusiones. Al aumentar la excentricidad disminuye la fuerza de pretensado necesaria y la tensión de compresión en la fibra superior. La máxima excentricidad está limitado por el recubrimiento mínimo reglamentario. Al aumentar la excentricidad, en realidad lo que estamos logrando es que aumente la altura útil de la armadura. Y como se verá más adelante, no siempre se puede ubicar el cable tan abajo como uno quisiera. Veamos ahora entonces el caso en el que ponemos el cable con una excentricidad mayor que 2h sobre 3, es decir, estamos por fuera del núcleo central. Si bien en el tramo, en el centro del tramo en particular, tenemos claramente una compresión en la zona superior y una tensión nula en la zona inferior, cuando nos ubicamos en el apoyo, el momento debido a la carga exterior vale 0. Y por lo tanto, cuando lo superponemos a los efectos del pretensado, nos termina quedando una tensión de tracción remanente en la fibra superior. Esa tensión de tracción remanente podría llegar a ser aceptable o no serlo.
Al adoptar entonces una excentricidad que ubica el cable fuera del núcleo central, E igual mayor o igual que h sobre 6, aparecen tracciones en las fibras superiores al acercarse a los apoyos, dado que el momento exterior disminuye hasta hacerse nulo y el efecto del pretensado es constante todo a lo largo de la viga. Para evitar la aparición de tracciones en las zonas de los apoyos, puede intentarse una geometría de cable quebrada, como la que se ve en la figura. Se observa que, si bien en el centro del tramo la excentricidad se encuentra por debajo de la excentricidad límite del núcleo central, en los apoyos se ha elegido una excentricidad nula, es decir, se ha hecho pasar el cable por el centro de gravedad de la sección. Como puede apreciarse, las tensiones ahora en el apoyo son uniformes y de compresión. Se ha eliminado el efecto de las tracciones producidas por el pretensado en dicho sector. Estos efectos pueden lograrse tanto con cables poligonales como con cables curvos, con excentricidades decrecientes hacia los apoyos. Los cables curvos son usuales en hormigón post-tesado, mientras que los cables poligonales son usuales en hormigones pre-tesados. Recapitulando, se analizaron 3 vigas gemelas con diferentes niveles de pretensado, comparando sus comportamientos bajo cargas de servicio. Se observó que la resistencia última de las 3 vigas era la misma. A medida que se aumenta el pretensado, se observan mayores contraflechas y mejor control de la fisuración. Se repasaron los motivos por los cuales las estructuras pretensadas resultan, a igualdad de secciones, más rígidas que las no pretensadas, o bien a igualdad de rigidez con secciones más pequeñas y livianas. Se compararon diferentes trazados de cables, concluyendo que los cables con mayores brazos de palanca conducen a menores fuerzas de pretensado necesarias y que los cables poligonales y curvos permiten manejar mejor las tensiones bajo cargas de servicio a lo largo de todo el elemento.